Tema 9. Delitos contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Delitos contra la administración pública. Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. Esta prevaricación viene recogida en el título 19, capítulo I del Código Penal. El concepto de prevaricación indica quebrantamiento voluntario de las obligaciones específicas contraídas por los funcionarios públicos. Así los artículos 404, 405 y 406 tipifican respecto de los funcionarios lo siguiente. A la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años. A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público, a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de 3 a 8 meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el apartado anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Estos tipos delictivos vienen recogidos en el título 19, capítulo 2 del Código Penal. Podemos diferenciar varios tipos. A la autoridad o funcionario público que abandone su destino con el propósito de no impedir o no perseguir los delitos contra la Constitución, los delitos contra el orden público, los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado, y relativos a la defensa nacional y los delitos contra la comunidad internacional se le castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. El de la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. El de las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público y a las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaran parte en el abandono colectivo manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con perjuicio de este o de la comunidad. La desobediencia y denegación de auxilio. La actuación de la función pública se informa de dos principios, el de jerarquía y el de coordinación. Pues bien, estos dos principios van a ser el eje cardinal de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, recogidos en el título 19, capítulo 3 del Código Penal. Así tenemos. A las autoridades o funcionarios que se nieguen abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales incurrirán en la pena de multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para cargo o empleo público por tiempo de 6 meses a 2 años. No obstante lo dispuesto anteriormente, no incurrirán en responsabilidad los funcionarios o autoridades por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general. A la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por cualquier motivo que no sea el expresado en el párrafo anterior, la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere después de que aquellos hubiesen desaprobado la suspensión, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Al funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la administración de justicia u otro servicio público, incurrirá en la pena de multa de 3 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público de 6 meses a 2 años. Si el requerido fuera autoridad, jefe o responsable de una fuerza pública o un agente de la autoridad se agravarán las penas. A la autoridad o funcionario público que, requerido por un particular para prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena multa de 18 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Vienen recogidas en el título 19,
Capítulo 4 del Código Penal. La autoridad o funcionario público que a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 4 años. Multa de 7 a 24 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. La autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. O bien al particular que destruya o inutilice tales medios, será castigado con la pena de multa de 6 a 18 meses. La autoridad o funcionario público no comprendido en el apartado anterior que, a sabiendas y sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razón de su cargo, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Serán castigados con la pena de prisión o multa inmediatamente inferiores a las respectivas señaladas en los apartados anteriores, los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos, por comisión del gobierno o de las autoridades o funcionarios públicos a quienes hayan sido confiados por razón de su cargo, que incurran en las conductas descritas en los mismos. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de las que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Si la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será más grave. El particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad, será castigado con multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o facilitado. Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 6 años. El cohecho. La doctrina suele clasificar estos tipos delictivos en cohecho pasivo y cohecho activo, según se entienda desde el punto de vista del funcionario que acepta o solicita una promesa o dádiva para realizar un acto relativo a su cargo, cohecho pasivo, o desde el punto de vista del particular que corrompe al funcionario con sus ofrecimientos y dádivas, cohecho activo. La figura del cohecho viene recogida en el título 19, capítulo V del Código Penal. A la autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutiva de delito, incurrirá en la pena de prisión de 2 a 6 años, multa del tanto al triplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años, sin perjuicio de la pena correspondiente al delito cometido en razón de la dádiva o promesa. A la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicite o reciba, por sí o por persona interpuesta, dádiva o promesa para ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo que no constituya delito, y lo ejecute. Se impondrá pena de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 9 años y de prisión de 1 a 2 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años, si no llegara a ejecutarlo. En ambos casos se impondrá, además, la multa de tanto al triplo del valor de la dádiva. Cuando la dádiva solicitada, recibida o prometida tenga por objeto que la autoridad o funcionario público se abstenga de un acto que debiera practicar en el ejercicio de su cargo. Las penas serán de multa del tanto al duplo del valor de la dádiva e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. Lo dispuesto hasta ahora también será aplicable a los árbitros, jurados, peritos o cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios públicos, serán castigados con las mismas penas de prisión y multa que estos. Los que atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos, serán castigados con la pena inferior en grado a la prevista en el apartado anterior. Cuando el soborno mediare en causa criminal en favor del reo por parte de su cónyuge u otra persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad,
o de ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, se impondrá al sobornador la pena de multa de 3 a 6 meses. A la autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años. En el caso de recompensa por el acto ya realizado, si éste fuere constitutivo de delito se agravará la pena. A la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de 3 a 6 meses. Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva o presente realizada por autoridad o funcionario público y denunciare el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación, antes de la apertura del correspondiente procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de 10 días desde la fecha de los hechos. Tráfico de influencias. Este delito viene recogido en el título 19, capítulo 6, del Código Penal. El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaleciéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de 6 meses a 1 año, multa del tanto al duplo al beneficio perseguido u obtenido, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior. El particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar, directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero, será castigado con las penas de prisión de 6 meses a 1 año, y multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido. Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas en su mitad superior. Los que ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los apartados anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa, serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. En cualquiera de los supuestos a que se refiere este apartado, la autoridad judicial podrá imponer también la suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, despacho y la clausura de sus dependencias abiertas al público por tiempo de 6 meses a 3 años. En todos los casos previstos en este capítulo y en el anterior, las dádivas, presentes o regalos caerán en decomiso. La malversación. Malversación propia. Incluye todos los tipos de malversación que se refieren a funcionarios y caudales públicos propiamente. Malversación impropia, donde el carácter público de los sujetos y fondos allí citados les viene dado más por disposición legal que por su propia función. La malversación es una figura delictiva recogida en el título 19, capítulo 7 del Código Penal. Casos de malversación propia. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de 3 a 6 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 10 años. Se impondrá la pena de prisión de 4 a 8 años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico artístico, o si se tratará de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 500.000 pesetas, se impondrán las penas de multa superior a 2 y hasta 4 meses, prisión de 6 meses a 3 años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 1 año. La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 3 años. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro propio o ajeno y con grave perjuicio para la causa pública, diere una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier administración o entidad estatal, autónoma o local u organismos dependientes de alguna de ellas,
incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 a 6 años. Casos de malversación impropia. A los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las administraciones públicas. A los particulares legalmente designados como depositarios de caudales o efectos públicos. A los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, secuestrados o depositados por autoridad pública, aunque pertenezcan a particulares. Fraudes y exacciones legales. Su naturaleza común radica en la infracción del deber de lealtad que el funcionario debe guardar en la gestión de un servicio público o de una contratación administrativa, cuando actúa en el ejercicio de su cargo representando a la administración pública o interviniendo en su nombre. Estas figuras vienen recogidas en el título 19, capítulo 8 del Código Penal. La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años. La autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada, será castigado, sin perjuicio de los reintegros a que viniere obligado, con las penas de multa de 6 a 24 meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 4 años. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún delito de estafa o apropiación indebida, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a estos, en su mitad superior, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. Las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y el abuso en el ejercicio de su función. Vienen recogidos en el título 19, capítulo 9 del Código Penal. La autoridad o funcionario público que, debiendo informar, por razón de su cargo, en cualquier clase de contrata o, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa. Incurrirá en la pena de multa de 6 a 12 meses, y a suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 1 a 3 años. La autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de multa del tanto del triplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 4 años. Si obtuviere el beneficio perseguido, se impondrán las penas en su mitad superior. Si resultare grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de 1 a 6 años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años. A los efectos de este artículo, se entiende por información privilegiada toda información de carácter concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, publicada o divulgada. Será castigado con la pena de prisión de 1 a 2 años e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años, la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior. El funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que solicitare sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años, e inhabilitación absoluta por tiempo de 6 a 12 años. En las mismas penas incurrirán cuando la persona solicitada fuera ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción,
o afines en los mismos grados, de persona que tuviere bajo su guarda. Incurrirá asimismo, en estas penas cuando la persona solicitada sea cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada a esta de forma estable por análoga relación de afectividad. Delitos cometidos por funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual. El juez o magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso, o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 a 8 años. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías legales o constitucionales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. Si los hechos descritos en los apartados anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 6 meses a 2 años. El funcionario penitenciario o de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los reclusos, o internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad. Será castigado con la pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales, o entre en un domicilio sin el consentimiento del morador, o registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años y multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de la pena que pudiere corresponderle por la apropiación. La autoridad o funcionario público que, con ocasión del lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. La autoridad o funcionario que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Si divulgara o revelara información obtenida, se impondrá la pena de inhabilitación especial en su mitad superior, y, además, la de multa de 6 a 18 meses. La autoridad, funcionario público o agente de estos que, mediando causa por delito, interceptare las comunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción de sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años. Si divulgare o revelare información obtenida, se impondrán las penas de inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la multa de 6 a 18 meses. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales. La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la asistencia a abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de 4 a 10 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 4 años. La autoridad o funcionario público que establezca la censura previa o, fuera de los casos permitidos por la Constitución y las leyes, recoja ediciones de libros o periódicos o suspenda la publicación o la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de 6 a 10 años. La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las leyes.
La autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades una asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le impida la celebración de sus sesiones, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 8 a 12 años y multa de 6 a 12 meses. La autoridad o funcionario público que expropia a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 1 a 4 años, la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.